Zair Mora, también Alejandro Rangel, a este chamito que ustedes ven aquí, se me lo puede ponchar, señor director. Pero mira al frente, no te detengas. Así son los directores, todo así. Claro, hacen una abstracción porque están viendo todo y necesitan internalizar todo aquello. Tu vasta experiencia en la actuación, Zair, ¿qué le enseñas tú al director y qué el director te enseña a ti? Wow, qué buena pregunta. ¿Qué puedo enseñar? Mis habilidades. Desde dónde puedo partir como personaje, como intérprete, desde dónde quiero mostrarle lo que él está buscando en su cabeza. Exacto. ¿Y qué me enseña él a mí? Su historia, su mundo. Y yo indagando en su mundo, en la historia de él, en su mente, en cómo lo quiere decir, ahí empezamos como a fusionar. Creo que lo maravilloso del director con el actor en general es que hay que comunicarse para saber la historia de lo que quiero contar. No nada más mostrarme como, mira, esto es lo que yo soy actriz o yo sé hacer maravillas. No, es como que, ¿qué quieres tú? ¿Cómo lo ves? Sí. ¿Qué fue lo más difícil? ¿Cómo? Zair, ¿qué fue lo más difícil del personaje? No tener tantos referentes y trabajar un poco en la nada. Siempre trabajamos desde la nada, pero acá era como que, ¿cómo tú lo quieres? ¿Cómo lo ves? ¿Desde dónde partiste? ¿Por qué es así? Y al mismo tiempo, yo que hablo muchísimo, no hablé mucho y solo escuché a Ale, le dije, ok, ¿qué quiere? Y lo veía mucho y él me hablaba y me hablaba. Y yo dije, ok, es mi momento de callar para saber qué Mira, quiere. Alejandro, más allá de lo que representa la violencia doméstica, que la hemos visto, bueno, en cine, en teatro, en televisión, en la calle, en todas partes, ¿qué es lo que diferencia ahora con esta película? Bueno, yo creo que lo que hace particular a Fragmentos es que es como una mezcla de cosas. Es decir, la película habla de muchas cosas. Realmente la violencia doméstica solo es algo, no voy a decir secundario, pero es algo que está ahí, en ese cúmulo de cosas, porque la película habla de todo tipo de cosas. Es decir, es como te dije, una película que tiene mucho suspenso y tiene misterio. Entonces tienes esos elementos de género ahí metidos, como de novela negra, pues. Entonces, y el dramón que hay con y el todo dramón de fondo, exacto. lo que hay allí. Habían dicho que se estrena el 4 de septiembre en los Sí. diferentes cines. Sí, se estrena el 4 de septiembre, este 4 de septiembre, en todos los cines nacionales del país. Sí. Ajá, Zair, ¿hasta cuándo va a estar esta película? ¿Hay una programación para ello? Hay una programación que, bueno, eso también lo dirá las taquillas, lo dirá también los que organizan para que la película se proyecte. Hay un cierto tiempo que no lo sabemos nosotros, es como vaya. Claro, pero eso no son convenios que se hacen con los cines. Sí, claro, pero depende de cómo te vaya en taquilla o qué tan importante esté rodando la película y si al público le gusta y si está creciendo. Se dice, mira, se deja una semana más, un mes más. Claro. ¿En cuántas películas has participado, Zair? En un montón, pero... Ay, dime un número. Bueno, es que yo he hecho más teatro que cine, sin embargo, he estado como en el backstage, detrás del cine, y como películas he hecho ya unas 8 películas, pero este es mi segundo protagónico. Tu segundo protagónico. Para cine venezolano. ¿Tú has hecho actuación? No, nunca. No. Le voy a dar unas clases. No, yo vi talleres de actuación dentro de mi formación, pero nunca actuación. Lo tuyo es la dirección, la dramaturgia. Yo hago un poquito de todo, sí, guión, dirección, montaje, yo monté la película, todo eso. Sí. O sea, tú eres utility para todo. ¿Quién te asistió en la dirección o lo hiciste tú solito? Génesis Azuaje, que fue la coescritora y coproductora de la película. ¿Cuánto dura Fragmentos? 109 minutos. 109 minutos. Así como le pregunté a Zair qué fue lo más difícil para interpretar el personaje, para construir lo que fue, ¿qué es lo más difícil para ti cuando empezaste a escribir y también cuando la llevaste a este largometraje? Bueno, son muchísimas cosas porque hacer una película es sumamente complejo. Es complejo porque tienes que reunir muchas cosas, tienes que reunir actores, equipos técnicos, personas, entonces locaciones, entonces era muy complejo. Nosotros escribimos esta película buscando hacer una película posible que se pudiera hacer sin sufrir mucho, con los medios posibles, y fuimos quizás un poquito muy optimistas porque la película resultó ser un poco más grande de lo que pensábamos en cuanto a logística y algunas cosas, y eso se nos complicó un poco, pero logramos resolver todo bien
y la película salió adelante, pero fue un proceso constante de aprendizaje porque nadie hace una película. Por supuesto. ¿Y el financiamiento, Alejandro? Lo financiamos todos nosotros mismos, sí. Ustedes mismos, de su Sí. propio bolsillo. ¿Pero Sí, qué pasó Jaime allí? Sigillo, sí. ¿Se le cerraron esas puertas No. o era la intención de cada uno hacer la película No, con su presupuesto? realmente, como te mencioné, nosotros queríamos hacer una película posible y nosotros pensamos en muchas puertas de patrocinio y financiamiento, lo intentamos. Algunas se abrieron, otras se cerraron, como tú dices, pero no queríamos que eso nos detuviera de poder hacer el proyecto o tener que estar esperando eternamente por hacerlo y que no se materializara. Entonces dijimos, vamos a hacerlo así. Y en algunos momentos sufrimos un poco, en especial en el inicio del rodaje, pero luego supimos encaminarlo bien y sí, ahí invertimos bastante. Sí. ¿Dónde se hizo la película, las locaciones? Las locaciones principalmente son en Sabana Grande, Plaza Venezuela. Mucha de la parte de la película ocurren en lo que llaman interiores, que son sets y apartamentos y así. Un bar también, una lunchería, es decir, hubo como varios espacios que utilizamos. El Junquito. En el Junquito, exacto, también, que eso fue un tema Claro, logístico. todo en la zona capital Sí, todo es en Caracas. Sí. del país. Ajá. Ahora vamos a referirnos sobre todo contigo, Alejandro, porque eres muy joven y me imagino que estás ducho en las películas que te antecedieron, de todo, ¿no? La pasada generación, la anterior. Si tú tuvieras que decir las semejanzas y las diferencias entre esas películas y las de hoy, ¿cuáles serían? Pero te refieres a las novelas negras, a lo que hicimos como nosotros. Lo que sea. El cine nacional antes y el cine nacional hoy. Ah, bueno, ha habido una transformación increíble porque yo siento que, es decir, las películas que han venido haciéndose como del 2015 hasta ahora, son películas que son muy humanas, sumamente humanas. Es decir, son películas que no tanto hablan de la realidad, sino que hablan de las personas que viven en ella, la examinan, y es un cine que ha logrado llegar muy lejos, no solo en festivales, sino a distintas audiencias a nivel global. Entonces, es todo un cine muy diverso. Realmente. Claro, pero cuando dices humano, eso significa que las anteriores, las de hace 30 años, no son humanas. No tanto eso, sino que eran películas que tenían otra intención, yo creo, tenían como otra proyección. Si tú ves en los 2000, había muchas películas que querían ser películas de género, querían ser películas mucho más grandes. Son muy buenas películas, pero su intención era más, tú sabes, como llegar a esos grandes públicos y hacer grandes producciones, mientras que estas otras películas son como mucho más íntimas. Es como una diferencia, es decir, tienes como La Hora Cero, que La Hora Cero es una tremenda película, o Popita Manito Stone, pero tú las ves y son películas grandes, son muy grandes. Sí. Y estas películas que yo digo son muy chiquitas. ¿Y tú, Zair, qué diferencias y semejanzas ves en el cine nacional? Sí, tenemos un abanico de posibilidades y de géneros en el cine venezolano, y también hemos como transformado a lo que era o lo que hemos visto, que nada más hablamos de la violencia en los barrios nada más. Ahorita es como más privado, que pasa en una casa con una madre y una hija solas, o un padre que tiene que trabajar y está buscando una familia. O sea, nos vamos más por lo humano. Cuando habla Ale de eso es lo real, lo que a veces, no es que no sea real, Papita Manito Stone, que vamos a poner como un ejemplo, Exacto. pero estamos hablando como algo más natural, más del día a día. Acá a veces estamos como transformando y estamos viendo como una lupa que pasa en esa casa. Ajá. Más íntimo. Esta película, Macu, la mujer del policía. Wow. Sí. Exactamente. Ahí eso es un dramón también, dramón. una tragedia. Mi referente favorito. Exactamente, porque también me llegó a mí esa información, Hemos ido pero eso como- ocurrió hace mucho tiempo, Sí. ¿verdad? Y este es ahorita. Entonces, que para mostrarle al televidente cuál sería esa diferencia y cuál sería esa semejanza. ¿Quieres decirlo tú? Bueno, yo creo que realmente no hay tantas diferencias. Yo creo que es una evolución natural y ya está, porque yo siento que muchos conflictos siguen pasando y muchos conflictos han cambiado, pero realmente la sociedad venezolana es la sociedad venezolana. Es decir, yo siento que lo que hizo Macu era representar esos conflictos de ese momento, con los personajes de ese momento, con los medios técnicos que tenía Claro, Solveig claro. Hogenstein en ese No, pero momento. eso es apartando la tecnología, por supuesto, porque hay una diferencia enorme, ¿no? Pero es una evolución, creo que lingüística, de que ahora el cine lo vemos de otra manera a los jóvenes, a como lo veían ellos en su momento incluso. Y como tú dices, es decir, a pesar de que hay diferencias, en realidad hay muchas semejanzas, es decir, porque los temas
es nuestra sociedad. Pues. Lo que hemos es ampliado, digamos que los géneros y Exacto. desarrollar aún más las tramas. Exacto. Realmente creo que es lo que hemos modificado un poco. Sí. Alejandro, al momento de escribir, no te diría que cuál es la técnica, ¿no? Pero ¿qué es lo que te impulsó para crear los diálogos? Algo muy importante en cualquier género de televisión, de cine. Bueno, más que los diálogos, es decir, es como que toda la historia lo que me impulsó fue la realidad. Es decir, yo cuando suelo escribir me baso mucho en la realidad, en lo que la No, pero me gente... refiero a cómo concretaste los diálogos. Bueno, ese proceso sí eso sí es una pregunta difícil porque los diálogos a mí me vienen así de espontaneidad, es decir, más bien yo cuando escribo yo soy muy impulsivo en el sentido en que yo tengo como un tratamiento, como una cosa muy básica de 2 páginas, una página y yo simplemente voy escribiendo y salen cosas. Claro, y empieza la Entonces, musa ahí no a es- desatarse. en realidad algo muy que también curioso. ocurre con los actores, ¿no? Sí. Algo muy curioso que es lo que mencionó Zaira es que ella no habla tanto en la película en muchas partes y es curioso eso porque fue así, fue como que fueron saliendo Claro, y momentos además en la mirada es muy importante en cine. Sí, porque yo puedo como decir lo que quiero hacer, pero realmente es como el trabajo mutuo. Sí. Mira, de verdad que ha sido un placer tenerlos aquí, a Zair Mora y también a Alejandro Rangel. Les deseo mucho éxito. gracias. A ti, Alejandro, que eres ya te iba a decir otra palabra, pero eres un chamito, eres un chamito de verdad, que sigas avanzando. Gracias, muchas porque el gracias. país merece nuevos talentos también, que esta generación vaya adelante y sea fructífera en beneficio del país. ¿sí? Muchas gracias por tenerme. A la audiencia también, gracias por su amable atención. Nos veremos el próximo lunes, pero con Kiko Bautista. Así que feliz fin de semana, cuídense mucho. Chao, chao.